Estas redes de comunicación industrial llevan una simple configuración donde existe un emisor, un receptor. En nuestro caso particular, el emisor puede ser una persona común y cualquiera que pueda hablar el mismo mensaje, el mismo lenguaje que nosotros. En este caso, el emisor puede ser el Amaru y el receptor puede ser el Flores. Tanto el emisor como el receptor tienen la facultad de poder emitir mensajes y también de interpretar lo que el receptor está diciendo. Esta similitud que les estoy mostrando se repite en las computadoras, en las máquinas, pero la diferencia es que a esa recepción y esa emisión de mensaje se denomina protocolo. Los protocolos de comunicación son aquellos lenguajes que se utilizan ya sea en forma binaria o en forma analógica para que ambas máquinas puedan dar información y puedan recibir información. A ese intercambio de información se denomina protocolo. ¿Existen pirámides de comunicación? Sí, existen pirámides de comunicación donde se diferencian lo que son los volúmenes de datos muy grandes, medios, pequeños, velocidades de respuesta pequeños, medios, grandes, muy grandes, dependiendo el equipo o el dispositivo a conectar. A ver, un momentito por favor, jóvenes, que se va a recabar de todos los niveles y las estructuras de comunicación en una red industrial son los que llegan a tener grandes velocidades. Estos tienen volumen de datos muy grandes, pero la velocidad de respuesta son muy pequeñas. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que recaban información. Son los que dan órdenes y son los que tienen que centralizar toda la información de esta estructura arquitectónica. Por esa razón la velocidad de respuesta es pequeña. Es pequeña en el sentido de que no, como es el servidor máster, no tiene que devolver datos, comunicaciones a ninguna de estas demás estructuras que llevan a la arquitectura. Después el siguiente nivel es el nivel de célula. Estos niveles de células ya pueden ser los sistemas SCADA, ya puede ser una computadora donde va a tener programado todo el control del proceso industrial. Y además, acompañado a lo que va a ser la computadora, que va a tener todo el sistema de SCADA y control, va a tener asociado a un PLC. Este PLC va a ser el PLC que va a controlar todos los procesos industriales en esta red. El nivel de campo hace referencia a derivaciones o PLCs esclavos que cumplen la labor de obedecer las órdenes del PLC Master, del encargado de poder articular toda la información o todos los procesos y centralizarlo en una sola computadora, en una sola arquitectura SCADA. Y en la última etapa, la escala más baja, están los niveles de sensores y actuadores. Este nivel, como dice aquí, son de volumen de datos pequeños y de velocidad de respuesta muy grande. ¿Por qué razón? Estos dispositivos son los que tienen que ir dando la respuesta a los PLCs para dar la ubicación de los cilindros, para ubicar la posición de los finales de las sierras, de las correas de transporte. Son los que tienen que dar el nivel de peso, celdas de carga. Entonces estos son los encargados de entregar respuestas a lo que va a ser el PLC, que controla el nivel de campo a nivel de los procesos. Entonces cada una de estas etapas
dependiendo al trabajo que realiza, va a tener la velocidad de respuestas, que en este caso los que más trabajan son los dispositivos que trabajan 24/7 en las máquinas que están utilizándose para dar la producción. El nivel de campo y procesos, el nivel más bajo de la automatización, ya que en él residen los procesos de producción, encontramos a los autómatas, sensores y actuadores, y en su mayoría se comunican a través de buses de comunicación. Existen protocolos, o sea, existen idiomas de comunicación más comunes, que son el Profibus, el Interfaz Actuador Sensor, el famoso ASI, y tenemos el Profinet. Y otro que no es tan utilizado, el IO-Link. El que nosotros actualmente estamos usando tiene que ver con un protocolo muy personalizado de la marca Siemens. Ese protocolo personalizado y único que solo maneja Siemens es el famoso Profinet. Este protocolo de comunicación es el que se utiliza para que la computadora que nosotros tenemos pueda reconocer todos los datos y bits que va mandando a través del programa Logosoft 8 versión 8.3 hacia el PLC. Entonces, tanto la computadora como el PLC tienen que hablar este lenguaje, o sea, tienen que configurarse en el protocolo de comunicación Profinet. ¿Y cómo lo configuramos eso? Primero, haciendo que cada una de las redes estén en una red común, donde se direccionan con la letra IP. Al direccionarse con la letra IP, ya los estamos ubicando en un mismo sitio. Y el programa de Logosoft, al ser un programa de Siemens, llega a tener transferencia de datos a través de este protocolo de comunicación Profinet, y el PLC ya lleva este protocolo de comunicación incorporado en el PLC, que llegaría a ser el Profinet. Entonces, la comunicación entre ambas máquinas es sencilla por el hecho de ser dos dispositivos que están enlazados bajo la misma fabricación y bajo el mismo protocolo de comunicación, que es el Profinet. Actualmente este protocolo de comunicación, el Profinet, es el que más utiliza Siemens. El nivel de célula, que sería el segundo nivel, en este nivel se coordina y organiza todo el control que se realiza en los niveles anteriores. Ahí tenemos al PLC Master. Encontramos autómatas de gama más elevada y asimismo a los ordenadores. Tenemos protocolos de comunicación más comúnmente utilizados, como son el Profinet. Algo interesante en todo esto, de por qué razón se utiliza más el Profinet. El Profinet es un protocolo de comunicación que utiliza la comunicación a través del puerto LAN, y todos los dispositivos inteligentes pueden tener acceso a un puerto LAN, o a lo que ustedes conocen como un conector de internet, un RJ45. Entonces, no es muy especial la construcción del medio físico por el cual va a transferirse desde el emisor hasta el receptor, e incluso ustedes lo han logrado hacer, han podido gripear lo que son los cables de comunicación para poder utilizar este protocolo Profinet. Los niveles de planta y gestión: en este nivel se prepara el trabajo para las etapas inferiores. Encontramos los departamentos de CAD, de dibujo, de CAM, de procesos, de programación, de robots y PLCs. Asimismo se encuentra el sistema SCADA en lo que va a ser el nivel de planta y gestión.
Dicho también que los protocolos de comunicación que se utilizan comúnmente para este nivel de planta y gestión también es el Profinet. ¿Cuáles son las ventajas de las comunicaciones industriales? La reducción de productos en stock, posibilidad de trabajar de manera descentralizada, aumento de la eficacia de los diferentes procesos de producción, reducción de costos de mantenimiento, mantenimiento preventivo basado en hechos históricos. Cuando se genera una red de comunicación industrial, tú puedes tener anexado un variador de frecuencia que va a estar asociado a un PLC, perdón, a un motor, y ese motor va a estar asociado a un molino. Otra salida va a estar asociado a un motor que va a mover una cinta transportadora. Otra salida puede estar asociado a lo que va a ser un molino de grano. Entonces, cada uno de esas salidas que vayan a controlarse independientemente pueden llegar a tener un dato histórico, pueden tener un registro histórico, como por ejemplo esa máquina desgranadora de maíz, esa máquina moledora de maíz que está anexado a la salida 3. Yo puedo configurar en el PLC y decirle ese molino, a los 100 trabajos que haya realizado, va a entrar a mantenimiento preventivo. Entonces lo único que voy a hacer es acoplarle un contador para que vaya registrando cuántas veces ese molino ha llegado a funcionar. Y en el funcionamiento número 100 yo le voy a decir, con un mensaje que va a salir a través de la pantalla HMI, le voy a decir: necesita un mantenimiento preventivo del motor del molino. Y es más, al mandarle el mensaje donde me dice el mantenimiento que debo hacer, puedo indicar al PLC que no se vuelva a poner en funcionamiento durante un tiempo. Por ejemplo, debería durar el mantenimiento 3 horas. Entonces, una vez que ese contador se active, yo coloque asociado un temporizador, y ese temporizador lo configuro para que durante 3 horas no se pueda resetear en la salida 3 para que funcione el proceso del molino. Entonces, de esa forma es como una comunicación de red industrial les beneficia en mucho a una empresa, para que puedan tener un registro y el mismo PLC encargado sea el que les recuerde cuándo les toca su mantenimiento, cuántas veces ya ha funcionado, cuántas horas de trabajo ya tiene cada motor, y de acuerdo a las planillas que tienen de lo que va a ser la garantía o el catálogo de funcionamiento del motor, van a poder evaluar si es que cada motor va a tener ya su mantenimiento preventivo o no. Además, que los PLCs, cuando se comunican con un variador de frecuencia, pueden llevar un registro exacto de cómo está comportándose tanto la corriente, el voltaje, etcétera. Entonces todo eso se puede acoplar en un solo PLC que va a mostrarme la información en un HMI o en un sistema SCADA, con un registro detallado del funcionamiento de esas máquinas. Existen como han visto, existen muchos protocolos de comunicación. Tenemos un medio físico como es el modelo OSI. El modelo OSI es el modelo de referencia de interconexiones de sistemas abiertos. Es un estándar formado por 7 capas y define las fases por las que deben pasar los datos para viajar del dispositivo a otro en una red de comunicación. Tiene que existir en la pila OSI, tienen que estar en primer nivel
el nivel que tiene menos velocidad de respuesta, tienen que estar los niveles de aplicación, servicios de redes de red a aplicaciones. En el siguiente nivel, nivel de presentación de los datos. Luego tenemos el nivel de sesión, que sería la comunicación entre dispositivos de la red. Y en otra etapa, en la etapa 4, tenemos el nivel de transporte, que sería conexión extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. El tercero sería el nivel de red, determinación de ruta, o sea, el IP, el direccionamiento lógico que van a tener para esa red. El nivel de enlace de datos, direccionamiento físico, el MAC y el LLC. El nivel físico, la señal de transmisión binaria. Según la pila OSI, se considera la orden de la jerarquía en cuanto a los procesos y redes industriales, de acuerdo a estos 7 niveles en forma inversa. Entonces, en nivel de aplicación estarían nuestros servidores o servicios de red para las aplicaciones, quienes van a articular a toditos estos niveles para poder ir realizando esos registros que les mencionaba. Dentro de cada nivel se establece el conjunto de reglas que se debe cumplir para un tipo de comunicación determinada. No es obligatorio que se cumplan los 7 niveles, pero todos los estándares de comunicación industrial deben cumplir con el modelo OSI, aunque sea parcialmente. Este nivel OSI te está dando una referencia de cómo tienes que ir estructurando esta pirámide que les mostraba en un inicio. Esta pirámide. Arriba tiene que estar el nivel de planta de gestión, los servidores, los que van a encargarse de recibir, recopilar toda la información, y los que se encargan de que todos los dispositivos puedan recibir la información unas a través de otras. Entonces, es cierto que tal vez no uses los 7 pasos, los 7 niveles, porque tal vez no tengas nivel de red determinado, o no tengas comunicación IP y solamente sea una comunicación del tipo Profibus con cables RS485, una comunicación serial. Entonces no vas a utilizar este nivel, pero sí vas a usar el segundo nivel. Entonces te está diciendo que en caso de que no uses alguno de estos, que se respete la jerarquía en la cual se está organizando los niveles para la organización de toda esa red industrial. Los niveles físicos. ¿A qué se refieren los niveles físicos? Incluye todos los aspectos materiales de la conexión, como el tipo del cableado, los niveles eléctricos, define el medio o los medios físicos por los que se realiza la comunicación, determina las características materiales y eléctricas que se usarán en el envío de los datos, transmite el flujo de bits a través del medio. Estos niveles físicos hacen más referencia al tipo de cable que se va a usar. Uno podría pensar que, de acuerdo a los protocolos de comunicación, los Profibuses, el modelo ASI, entonces, de acuerdo a esos protocolos de comunicación, el medio físico podría ser cualquier cable. Y lamentablemente en redes de comunicación no es así. Para algunos protocolos de comunicación como el ASI, el nivel físico o la red física o el cableado que se va a realizar para poder comunicar ese protocolo entre emisor y receptor tiene que ser incluso a veces el mismo cable que el fabricante recomienda. Eso por la razón de la impedancia que representa cada uno de los conductores, que según el fabricante necesita cumplir con una determinada resistencia para que se pueda transferir los datos correctamente. Es en ese sentido que existen medios o soportes físicos de la forma guiada, como les había mencionado, que pueden ser cable UTP, conectores RJ45 o un conector BNC. Actualmente se está realizando la comunicación en redes industriales a través de redes de cable de fibra óptica y lo que eran antes los cables coaxiales. Ahora, se puede realizar una comunicación
por medio físico no guiado, sí, y actualmente muchos dispositivos ya están obviando el tema de comunicar la red LAN a través de cable guiado por una red LAN Wi-Fi. Y estas redes Wi-Fi son más fáciles de poder utilizar en diferentes ubicaciones. El nivel de enlace de datos. Encargado del direccionamiento físico del acceso al medio y de la detección de errores. En esta capa se segmenta la información en tramas para ser trasladadas de una forma empaquetada. En esta capa se contiene dos subniveles. El nivel MAC, que sería Media Access Control, el control de canal de transmisión, para que en el momento que esté libre pueda enviar la información, y también el LLC, la Logical Link Control, el que controla y recupera los errores. También codifica la información a enviar a formato binario o decodifica la información binaria recibida a hexadecimal. El nivel de aplicación. En la capa más próxima al usuario y puede ofrecer servicios tales como correo electrónico, acceso a base de datos, transferencia de ficheros. El usuario no accede a la capa de aplicación directamente, lo hace a través de los programas que se conectan con la capa de la aplicación, haciendo que el usuario se aleje de la complejidad de los protocolos. Este nivel de aplicación es como un intérprete que va a poder identificar los códigos de fallo que te dan. Por ejemplo, en los variadores de frecuencia hay códigos de fallo que se producen, y con esos códigos tú vas al catálogo y el catálogo te dice no hay motor conectado, o la tensión de alimentación es insuficiente, o revise la resistencia de frenado en seco. Entonces, cada uno de los parámetros que va a arrojarte los dispositivos dentro de esa red de comunicación tiene que tener un propio intérprete, que en este caso son los niveles de aplicación, que identificando ese error te van a mostrar un mensaje, o haciendo clic en ese error o buscando en el catálogo de ayuda que te den, tú puedas identificar ese error que te están mostrando. Ahora, para poder enlazar las redes, ya sean estas de protocolo Profinet, tenemos la topología de las redes en el aspecto físico que forman los equipos y el cableado de los mismos. La conexión de red que nosotros hemos manejado, ha sido la conexión punto a punto, donde la computadora llegaba a ser nuestro maestro y el PLC llegaba a ser el esclavo. ¿En qué sentido? En que el maestro mandaba las señales y órdenes, y el PLC lo único que hacía era recibir ese programa y obedecer a todo lo que nosotros hemos programado. Existe otra topología de redes que ya maneja más esclavos o más equipos dependientes, como es el caso estrella, donde tendrías que tener un router, un switch, y el switch conectarlo a cada punto. O tenemos el tipo bus, donde solamente existe un switch y de ahí se están sacando derivaciones para comunicarse con otros dispositivos. O por último, una red en malla, donde cada uno de los dispositivos inteligentes pueden tanto pedir información como también mandar información, pero esa comunicación es directamente proporcional a cada uno de los lados y cada una de las conexiones que tiene entre ellas. A eso se le llama tecnología de red en malla. La topología de redes, como ustedes podrán observar,
existe aquí una topología en la cual ustedes pueden observar que tenemos la respuesta a diferentes arquitecturas que hemos ido analizando. Por ejemplo, esta corresponde al tipo estrella, donde están colocados, donde hay un router principal y todos los demás dispositivos periféricos están conectados y centralizados por este dispositivo. La conexión del tipo bus corresponde a esta configuración, donde un controlador tiene que derivar un cable, un par de hilos, para controlar a otro dispositivo, y al mismo tiempo se sigue continuando con esos mismos dos cables a otro dispositivo y a otro dispositivo. Entonces aquí podemos observar ese tipo de topología que se puede encontrar en las redes industriales. Va a depender del proceso que se esté controlando o de toda la automatización que se esté realizando en esa industria. ¿Por qué es más común los buses de comunicación? Porque los buses de comunicación es una única línea compartida por todos los nodos de la red. Al ser un bus compartido, antes de enviar un mensaje, cada nodo ha de enviar si el bus está libre. Tan solo un mensaje puede circular por el canal en cada momento. Si una estación emite su mensaje mientras otro mensajea está en la red, se produce una colisión. Pero ¿por qué se utiliza este tipo de comunicación bus? Bueno, porque existe más ventajas que desventajas en cuanto a la comunicación para buses de comunicación en bajo proceso. Tenemos el coste de instalación, que es una ventaja, un coste bajo de instalación al usar solamente dos líneas de alimentación. Tenemos el fallo de un nodo, no afecta al resto de la red, y la aplicación de nuevos nodos va a ser sencillo, ya que lo único que se va a hacer es seguir asociando dispositivos en paralelo. Las desventajas: una de las desventajas más grandes que tiene es que la distancia a la cual puede transportarse está limitado a 10 kilómetros. Otra desventaja es la posibilidad elevada de colisiones en la red. ¿Cómo se entiende esto de la comunicación de bus? Tienes aquí un PLC master donde vas a tener en comunicación del tipo bus, comunicación serial, a diferentes dispositivos, los cuales van a tener que responderte a las peticiones que tú haces. Habíamos dicho, este PLC va a ser el que va a estar controlando a la lavadora, este PLC va a estar controlando a una cinta transportadora y a un molino. Entonces, la desventaja más grande que tiene en la comunicación del tipo bus es que cuando este pida información a el estado del molino, va a venir una señal, va a pasar por este medio físico y llega a pedir esa información al PLC esclavo, y el PLC esclavo, al recibir esa solicitud, tiene que obedecer inmediatamente. Entonces va a mandar la respuesta, que va a ir por todo este cable guiado, y llega al PLC y ya termina el trabajo que se le ha asignado a este PLC. Pero en caso de que la señal de órdenes se mande tanto a este como a este otro, en algún momento esas dos líneas van a llegar a encontrarse en el camino y eso va a causar un error. Como pueden observar, aquí vemos que la comunicación, el maestro va a pedirle al esclavo, y el esclavo en respuesta tiene que mandar inmediatamente la solicitud hacia el PLC master. Pero como pueden ver, se dice que es un bus de comunicación porque solamente existe una sola vía de comunicación. Por tanto, cuando se encuentren dos respuestas o dos envíos de señales y lleguen a cruzarse, esa información se va a perder y va a causar una falla.
Aquí podemos ver, aquí hay un PLC con distintos dispositivos periféricos que están asociados como esclavos. ¿Qué dispositivos se pueden asociar como esclavos? Podríamos asociar a un variador de frecuencia, a un PLC de una gama de menor nivel que el principal. Se puede utilizar unas electroválvulas, reguladores, un controlador de temperatura, que todos esos van a depender del trabajo que estén mandando hacia el PLC. Como pueden observar aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí está el bus de campo, un bus de comunicación donde podemos observar aquí hay otro PLC. Tenemos aquí un cilindro rotativo, tenemos un arrancador suave del motor, y aquí tenemos un protocolo de una pasarela o un gateway que también está asociado a lo que va a ser el PLC Master. De las redes de comunicación, todos los puestos de trabajo están conectados a un mismo nodo de la red. Este nodo central es el que controla toda la transferencia de información, con lo cual se crea una dependencia total de este elemento, puesto que si falla dicho elemento cae con él toda la red. En redes de comunicación las ventajas son mayor rendimiento, se puede añadir nodos con mucha facilidad y existe fácil conexionado y mantenimiento. La desventaja es que llevas una dependencia total. Entonces, puedes utilizar una arquitectura de comunicación en una red industrial del tipo bus de comunicación, donde utilizas un cable principal para poder comunicar a todos tus dispositivos, y lo que es en redes de comunicación, donde vas a poder utilizar un switch que va a poder centralizar toda la información, pero este switch industrial, al ser el único punto de conexión de todo este proceso o de toda esta red de comunicación, cuando este caiga o cuando este tenga algún problema, va a cortar cualquier paso de conexión y comunicación entre el PLC, el HMI y el SCADA. La ventaja de esto es que, miren, si yo, el cliente o el máster, tengo una solicitud al servidor 3 y al mismo tiempo envío al servidor 1, esto inmediatamente ambos me van a poder dar una respuesta sin que lleguen a tener un choque o lleguen a anularse entre ellos. Entonces, la velocidad de respuesta en esta arquitectura, que son las redes de comunicación, se vuelven mucho más eficientes, más fáciles, más rápidas. Y si yo tengo que conectar algún dispositivo más, conecto un cable RJ45 directamente al switch, configuro el IP para que esté dentro de la red local, y con un cable RJ45 en ambos extremos ya formo parte de esa red. Entonces, como pueden observar, esta red local tiene correctamente identificados a cada uno de sus dispositivos inteligentes. Tenemos aquí el HMI con el 192.168.02. Al PLC, al ser de arquitectura principal, le están dando la asignación de 2 dígitos, el 100, y al PLC, por estar debajo de lo que va a ser el comunicador principal, le están dando el dígito 5 por encima del HMI. Eso sería en cuanto a las redes. Ahora sí, ¿qué diferencia hay entre la comunicación de bus de comunicación y la red de comunicación? Se dice que las distancias de conexionado para buses de comunicación es muy buena, pero la distancia de conexionado en redes de comunicación es mucho más
más buena, es excelente. La velocidad de transmisión en buses está dentro de lo regular, mientras que la velocidad de transmisión en redes es mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más rápido. Y el número de nodos en los buses va a estar limitado a la cantidad de comunicaciones por buses que pueda tener el dispositivo principal. Mientras que en redes yo tranquilamente puedo ampliar el número de nodos si es que necesito. Puedo comprar otra regleta de 100 conectores de RJ45 y ya tranquilamente amplío mi red. Es entonces de esa forma que nosotros ahorita estamos viendo y verificando que la mejor forma de realizar una comunicación en una industria para poder tener un registro cabal de todas las máquinas es a través de una red de comunicación. Ahora sí, ¿a qué se refiere con el protocolo? Bueno, en realidad el protocolo es la forma de comunicación para que puedan entenderse tanto el emisor como el receptor a través de un conjunto de reglas que definen la transferencia e intercambio de datos, activación y desactivación de señales eléctricas entre los distintos dispositivos que conforman la red. Como pueden observar, cada una de las señales que se manejan en una red de comunicación va a obedecer a la señal digital, ya que estos protocolos de comunicación que les estoy mencionando manejan el protocolo de comunicación Profinet. Y este protocolo de comunicación Profinet, como su nombre está indicando, hace referencia a un manejo en red a través de señales binarias o pares de bits. Por tanto, para que exista un protocolo de comunicación, las reglas en cuanto a la cantidad de bits que se va a transferir tiene que estar correctamente identificado para que el emisor mande un mensaje en la misma cantidad de bits que el receptor pueda decodificar dentro de la misma cantidad de bits. Entonces, el protocolo debe ser compatible entre emisores y receptores. Sin embargo, si es que no son compatibles, se puede conectar dispositivos con diferentes protocolos a través de pasarelas o gateways. Por ejemplo, si el emisor solamente habla inglés y el receptor solo habla francés, se puede utilizar un gateway. Este gateway se va a encargar de traducir el inglés para que escuche el receptor en francés, o el francés mande un mensaje en francés, lo convierte el gateway para que se reciba el mensaje al otro lado en inglés. O sea, con esto quiero decirles que yo puedo estar manejando un protocolo de comunicación Profinet y el receptor puede estar manejando otro protocolo que puede ser el Modbus, por ejemplo. Entonces, en esos casos, cuando la marca Siemens quiera trabajar con la marca WEC, no van a manejar el mismo protocolo, no se van a entender. Pero tanto la marca Siemens como la marca WEC tienen un mismo puerto en común, tienen puerto RJ45 y también el otro tiene puerto RJ45. Pero los protocolos de comunicación no son compatibles, uno habla inglés, el otro habla francés. Entonces, este gateway va
conectarse al dispositivo Siemens a través de un puerto RJ45 y este receptor WEC va a conectarse a través de un puerto RJ45 y recibir lo que en inglés le esté diciendo traducido por el gateway en francés. Entonces, este dispositivo me permite anexar o poder trabajar entre diferentes marcas que no comparten el protocolo de comunicación. Las pasarelas son traductores de protocolos. Las pasarelas pueden comunicar distintas redes con protocolos diferentes. Recibe el mensaje, lo descifra y lo vuelve a codificar para enviarlo al receptor. También existen repetidores. Como bien se sabe, las señales eléctricas se degradan por efecto de la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje que va a enviar sobre la resistencia que presenten los conductores o la calidad de conductividad que tenga el cable. Es decir, que cuando se realiza una transmisión de señal por un hilo conductor, y como consecuencia de su propia resistencia tiene a atenuar la señal, y cuando la longitud de la línea se va haciendo mayor, esta atenuación también se incrementa. Eso significa que todo el mensaje que se está mandando a través de ese protocolo va a terminar perdiéndose en la distancia. Y como hace rato habíamos visto, la limitante en lo que es una red del tipo bus no puede superar los 10 kilómetros, a diferencia de lo que va a ser las redes industriales de comunicación. Entonces, como va a mandar a mayor distancia la comunicación que está enviando, sí o sí se necesita un repetidor. El repetidor tiene como objetivo de repetir, el repetidor es la generación de las señales eléctricas y garantizar las conexiones entre los elementos de una red. Entonces, dicho de otra forma, la señal le llega a este repetidor y este repetidor lo que hace es volver a modular esa señal que se está ingresando para poder enviarlo con la misma fuerza hasta que llegue a su receptor. Aquí tenemos el switch. El switch permite interconectar dos o más segmentos de red, pero del mismo grupo. No envía la información a todos los dispositivos, realiza una selección y solo manda al nodo al que va dirigido. Este switch te permite direccionar el dispositivo al cual quieres acceder. Por esa razón, cada uno de los dispositivos que vayan a conectarse a este switch tiene que tener su propio IP para que cuando se envíe un mensaje a esta red, cuando llegue al switch no se reparta ese mensaje en todos los canales, sino que de forma única le llegue al dueño de ese IP. Bueno, dentro de los sistemas de comunicación existen tipologías. Una cosa es las topologías y otra cosa viene a ser las tipologías. Hace referencia a los tipos de los protocolos. ¿Qué protocolos tenemos y qué distancias tienen de comunicación? Tenemos el Profibus, que es una tipología del bus lineal. Tenemos el Modbus, que es de la tipología bus lineal, el DeviceNet, que es de bus lineal. El Profibus, el Modbus, el DeviceNet, el CAN-bus, todos esos del Profibus, Modbus, DeviceNet, CAN-net corresponden a un bus lineal. ¿Qué significa esto? Que ese bus lineal, o sea,
Si yo voy a tener dos dispositivos, un variador de frecuencia y un PLC, que se comunican a través de Modbus, entonces únicamente voy a poder comunicarme entre ambos. Y si quiero anexar otro dispositivo, voy a tener que asociarlo en paralelo, y para comunicarme entre ambos voy a tener que ejecutar el envío de señales y la solicitud de datos uno por uno. Esa señal que voy a recibir va a estar determinado por el tiempo de respuesta que me dé cada dispositivo. Si el PLC le va a decir al variador, devuélveme, a ver, quiero saber a cuánto de frecuencia está girando el motor, entonces le pide al variador y el variador tiene que devolverle esa información. Y hasta que no le devuelva esa información, no va a poder acceder al otro dispositivo. Es por esa razón que el medio físico de transmisión es a través de par trenzado apantallado. El Profibus, el Modbus también, el DeviceNet también, el CAN también es a través de un par trenzado. La velocidad que estos pueden transmitir está en un mínimo de 9.6 kilobits por segundo hasta un máximo de 1 megabyte por segundo. Las distancias a las cuales pueden comunicarse a través de esos pares trenzados va desde 200 metros hasta 1200 metros en cuanto a lo que es el DeviceNet. Ahora, el protocolo que más usamos nosotros, o sea, digo, la tipología de comunicación que más usamos nosotros, muy aparte del MBus, el HART, el ASI, es el Ethernet. Y quieran o no, este Ethernet, la tipología Ethernet, se puede distribuir en forma de malla a través de par trenzado apantallado, se puede distribuir en forma de estrella, la distribución estrella, que también puede comunicarse mediante fibra óptica. La velocidad de transmisión va desde los 10 megabytes por segundo hasta en fibra óptica 1 gigabyte por segundo. Entonces, los protocolos que están asociados, o sea, los protocolos que se utilizan para comunicar estos puertos Ethernet, están el Modbus TCP, el Ethernet IP y el Profinet. Entonces, como les repito, el que hemos usado hasta ahora ha sido la tipología de protocolo Ethernet. Cuando ustedes transferían el programa desde su computadora, utilizaban el protocolo Modbus TCP. Y cuando el PLC recibía esa información, ya trabajaba con la computadora a través del protocolo de comunicación Profinet. Ahora, los criterios. El criterio, la velocidad de transferencia para un Ethernet industrial Profinet. La velocidad de transferencia puede ser de 10 hasta 100 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo. Eso para Ethernet, no para el Profinet. El número de estaciones máximas que pueden tener puede ser hasta más de 1000 conexiones asociadas a través de switch. El tamaño de la red LAN puede ser el Local Area Network, que es esta red local que todos tenemos a través del puerto RJ45 de las computadoras, que puede extenderse eléctricamente hasta 5 kilómetros. Estamos hablando a través de cable par trenzado apantallado, y de forma óptica, o sea de fibra óptica, hasta 150 kilómetros.
La red WAN, que sería el Wide Area Network, tiene un alcance mundial con la tecnología TCP/IP. O sea, ¿qué significa? Que va a tener alcance mundial siempre y cuando tú agarres tu red LAN y la compartas a una área de trabajo aéreo o a un servidor aéreo, a un servidor como Google, un servidor que tenga una propia red en el internet. El alcance va a ser inalámbrico con red Wi-Fi o red sin cables LAN. La topología que ustedes van a poder reflejar para poder hacer esta red de comunicación es línea de árbol, perdón, es en línea del tipo árbol, en anillo o una repartición en forma estrella. La alimentación eléctrica, fíjense bien, separada de 24 voltios corriente directa. Es importante recordar que cuando se desea hacer un proceso más limpio, más puro, más eficiente, más filtrado, se utiliza voltajes de corriente continua, corriente directa. Vale destacar que estas fuentes de corriente que se usan de 24 voltios para redes industriales son de categoría industrial, que tranquilamente llegan a costar $300 solamente la fuente de alimentación para esta red industrial. Tenemos al Profibus con diferentes características, al ASI, al IO-Link, que ahorita no les explico porque nosotros hemos tenido un contacto directo con lo que ha sido la red industrial Ethernet. Tenemos redes de comunicación del tipo ASI, ¿sí? El bus ASI, interfaz de actuador sensor, fue creado en el año 1994 para la sustitución de la gran cantidad de señales provenientes de los sensores y dirigidos hacia los actuadores desde el controlador. Los mazos de cables utilizados hasta ahora en este nivel son reemplazados por un único cable eléctrico, el cable ASI. Por medio del cable ASI y del maestro ASI se acoplan sensores y actuadores binarios de categoría más simple a las unidades de control a través de módulos ASI en el nivel de campo. Características fundamentales: ASI interfaz es idóneo para la conexión de actuadores, sensores a través del cable ASI. Tienen lugar tanto el intercambio de datos entre sensor actuador, esclavos y maestros, como la alimentación eléctrica de los sensores y los actuadores. Cableado sencillo y económico, montaje fácil con técnica de perforación de aislamiento, gran flexibilidad gracias al cableado tipo árbol. Con módulos ASI estándar pueden funcionar hasta 124 cilindros actuadores, 124 sensores conectados al cable ASI. ¿Y cómo es el cable ASI? Es este cable ASI. El cable ASI, el cable plano, perfilado y amarillo es el característico del ASI. A través de este se permiten tanto los datos como la energía para los sensores. Para el suministro de 24 voltios de los actuadores se emplea un segundo cable plano con cable perfilado negro. Los dos cables emplean una técnica de contacto desarrollada especialmente para ASI, la cual permite conectar todas las estaciones de manera sencilla y polarizadas correctamente en cualquier punto de los dos cables. Este tipo de cable que es para una comunicación a bajo nivel, como ustedes pueden observar, es un cable plano que incluso tiene sus propios conectores, los cuales tienen que también comprar si es que quieren usar este protocolo de comunicación de respuesta para alimentación de energía, que va a ser este cable, y para la recolección de datos
o señal de órdenes para cada uno de los actuadores. Si se dan cuenta, todos los conectores que van a asociarse a estos dos pares de cable van a tener una configuración particular para que estos, a través de estos dos cables internos que tiene, como por ejemplo aquí pueden ver, este conector lo que hace es pinchar esos cables y tener acceso a la comunicación de tipo bus de estos cables. Cada conector va a tener una identificación personal diferente. O sea, este para mí va a ser el puerto 100. El siguiente actuador va a ser el 101. El siguiente actuador va a ser el 102. Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de conexiones. Pero la desventaja, a pesar de ser un buen método para poder interconectar varios puntos en un solo cable, es que este cable tiene que ser sí o sí el que el fabricante te dice. Si tú vas a querer utilizar un cable flexible de Cordeiro, un Tigre Plasmar 100% cobre, y vas a conectar estos conectores y vas a querer recibir la señal, no va a funcionar. Hace rato hacíamos referencia al tipo de conductor, a la impedancia y a la distancia a la cual va a ser sometido la señal que va a ser enviado. Por tanto, se dice que para el protocolo ASI, para la interfaz de comunicación a bajo nivel, sí o sí tienes que tener este cable. Si no tienes este cable, no te sirve de nada que tengas los conectores ni que estés comunicándote a través de ese protocolo. Ahí vemos de manera más eficiente el cable de comunicación del módulo ASI. Como ustedes pueden observar, aquí hay una entrada, aquí hay otra entrada, aquí hay otra entrada y aquí hay otra entrada. Entonces, este módulo, si para mí va a ser la entrada 1, o sea, en este módulo yo voy a conectar la entrada 1, entonces tendría que configurar mi llave selectora para que me envíe las señales de la entrada 1. Y en la siguiente etapa de producción voy a tener otro actuador, voy a tener que configurar la 2, en la otra la 3, en la otra la 4. De esa forma, a través de este módulo, por estos dos mismos cables, puedo asociar hasta 124 actuadores. Una vez más hacemos referencia a la topología, a la tipología, en este caso es la topología de la forma escalonada de un protocolo de comunicación Profinet basado en la comunicación de cables Ethernet. ¿Sí? Bien, como ustedes podrán observar, siempre va a existir un servidor que centralice absolutamente todas las ramificaciones de esta arquitectura de red que se va a conectar en todo el proceso de la industria. Y como ustedes han podido ver, de forma sencilla, la mejor forma de poder comunicar todos los niveles arquitectónicos de una red industrial, la mejor forma es a través de la comunicación industrial Ethernet. Actualmente se está queriendo universalizar lo que es el Profinet. El Profinet es un protocolo de comunicación que se está queriendo
estandarizar para que todas las marcas puedan ser compatibles con este protocolo de comunicación. ¿Sí? Bien. Eso sería en cuanto a las redes de comunicación y protocolos de comunicación de los sistemas SCADA. Bien, muchachos, enseguida les comparto el PDF para que vayan estudiando. Hay más especificaciones en cuanto a otros protocolos de comunicación como el Profibus y demás redes, pero el más importante y el que actualmente está pisando fuerte es el Profinet. Bien, muchachos, ¿alguna duda?